Daeyin Lee, que es investigador de beca del Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, desde donde lidera el grupo de investigación de estadística aplicada. Además, es también coordinador del área de ciencia de datos en la unidad de transferencia de conocimiento. Daeyin es doctor en ingeniería matemática y fue investigador postdoctoral en la división de matemáticas, informática, estadística en la principal agencia de investigación de Australia. Sus principales áreas de investigación son el análisis de datos complejos, los modelos estadísticos, los métodos computacionales y sus aplicaciones a los problemas reales en diferentes ámbitos, tales como la biología, medio ambiente, la salud y, por supuesto, el deporte, ¿no? Y simplemente destacar algunos ejemplos en los que ha trabajado en este ámbito del deporte, desarrollando métodos estadísticos para la prevención de lesiones deportivas, el modelado matemático del rendimiento de deportistas y la calidad de vida relacionada con la salud. Así que bueno, yo creo que con este currículum es un placer tener hoy aquí a Daeyin, que nos va a hablar en su ponencia Tecnología, Analítica de Datos y Deporte, un equipo ganador. Cuando quieras, Daeyin. Bueno, eskerrik asko Iraia y eskerrik asko a todos por asistir. Como ha dicho Iraia en mi presentación, yo me dedico a la investigación, al análisis de datos y recientemente en colaboraciones en el fútbol, en el baloncesto y en diferentes ámbitos en el ámbito del deporte. Y me parece personalmente un área muy interesante para la investigación que, y es un poco la charla que voy a hablar hoy, también engloba la innovación, cómo la creatividad, el emprendimiento permite evolucionar hacia una mejor práctica deportiva del deporte, prevención de lesiones y en general una calidad de vida. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿qué es SportTech? Bueno, SportTech, pues como todas estas tech que han surgido últimamente, es un término que combina el deporte y la tecnología. Principalmente yo lo defino en aquel caso en el que la tecnología se utiliza para crear una solución en el ámbito del deporte. Vale, soluciones tecnológicas en el deporte, veremos tanto en mi sesión como en la sesión de mis compañeros, permiten competir mejor a los atletas, a los equipos, mejorar su rendimiento, mejorar su salud e incluso atraer aficionados a través de la industria del deporte. Pero mucho más. A mí me gusta ver la sesión de hoy de esta manera. Tenemos en un primer lugar la tecnología y el deporte, pero la innovación es lo que permite traccionar, ¿vale?, toda esa tecnología orientada hacia el deporte. Por tanto, cuando hablamos de tecnología, pues hablaremos de tecnología de tracking, ¿no?, de dispositivos de seguimiento, los wearables, nuevos materiales utilizados en la práctica deportiva, la visión por computador, el Big Data o la inteligencia artificial. Cuando hablamos de innovación, todo parte de personas que tienen ideas para mejorar los procesos relacionados con el deporte, el emprendimiento, el conocimiento del deporte, y tenemos ejemplos a continuación, mis compañeros, sobre personas expertas en el deporte que quieren innovar en la práctica deportiva, y un componente científico, que es un poco el ámbito en el que yo me muevo y que voy a ilustrar con algunos ejemplos. ¿Vale? Cuando hablamos de deporte, por supuesto, todos queremos practicar deporte, si somos un deporte de equipo, pues ganar, competir, pero también hay un aspecto importante como es la salud de los deportistas, el bienestar y una parte que de esta hablaré menos, que es la industria deportiva y el fenómeno fan, ¿no?, la experiencia de los aficionados. Bueno, como primer ejemplo, como he dicho, el concepto tech es algo nuevo, ¿vale?, pero los avances en el deporte llegan desde hace mucho antes de la digitalización. Un ejemplo que me gusta representar es este de aquí, que es el señor Adolf Dassler, que es el creador de Adidas, que introdujo una innovación en el año 54 en las botas de fútbol. Fue el primero que incorporó tacos de goma intercambiables. ¿Vale? Si vamos a la historia de las botas de fútbol, y aquellos que sois más futboleros, identificaréis las botas de fútbol que son inauguradas en cada mundial de fútbol, ¿no? Aquí vemos una evolución desde las botas de cuero, ¿vale?, aquellas que incorporan diferentes materiales, ¿no? La de Adidas es esta de aquí, que incorpora los tacos intercambiables, nuevos materiales como el nylon, que son más resistentes al agua, al barro, etc. Las famosas Copa Mundial, que son las botas más vendidas,
Y toda esta evolución de las botas de fútbol, pues llegan, cuando éramos pequeños, o cuando yo era pequeño, las Predator eran las que eran las más llamativas dentro de cuando uno quería jugar al fútbol, que incorporan una innovación, como son estas pequeñas escamas que aparentemente permiten golpear al balón mucho mejor. Esto ya se ha convertido en una industria y los que sois aitas, pues creo que tenéis que comprar las botas del momento a vuestros hijos, ¿no? Ya se ha convertido en una industria hasta el punto de tener estas cosas que son un poco feas, ¿vale? Pero es una innovación en el deporte, ¿vale? Que ya se ha convertido en una industria. Bueno, para los que seáis más de baloncesto, os acordaréis, bueno, antes que eso, Puma es una empresa rival de Adidas que curiosamente fue creada por el hermano de Adi Dassler y la historia dice que no se llevan demasiado bien entre ellos. De hecho, entraron en bastantes conflictos de patentes por el diseño de las botas, pero Puma también innovó en su momento incorporando el marketing al fútbol. Fueron los primeros en patrocinar a los jugadores más conocidos de aquella época, empezando en el año 66 el modelo Puma King con Eusebio, ¿vale? Y promocionando pues, atletas como Maradona, Cruyff, Pelé, Neymar o Guardiola, ¿vale? Por tanto, incorporaron también la innovación del marketing ya en los años 60. Para los que seáis más de baloncesto, pues también el concepto de las Air Jordan. En su momento, pues las Converse Chuck Taylor eran las más conocidas, hasta que llegó este extraterrestre llamado Michael Jordan, creando las primeras Jordan, y ya se ha convertido en una industria donde casi la industria de la moda, ¿no?, está pendiente de los últimos modelos de las Air Jordan, ¿vale? Bien, siguiendo esta misma idea, en el mundo de la bici también ha habido una evolución. Desde los primeros diseños de bicicletas, básicamente 2 ruedas y un manillar, nuevos sistemas de frenos, ¿vale?, hasta la evolución de lo que vemos ahora como son auténticas obras de ingeniería, como es la bicicleta. Aquí tenéis algunos ejemplos de los gadgets, dispositivos, microcomputadores, etcétera, que podemos incorporar a nuestra bicicleta, ¿vale?, para calcular nuestra distancia, el rendimiento, etcétera, ¿vale? Y las bicis electrónicas, que hoy en día pues casi la gran mayoría de las empresas de automóviles también tienen una división que está diseñando estos dispositivos. Bueno, al hilo de la bicicleta, me gustaría ilustraros el primer ejemplo, un caso real, que es el de la tecnología MIPS. ¿Conocéis la tecnología MIPS? ¿Sí? Bueno, a mí me parece un ejemplo brillante de cómo la innovación y la tecnología permite mejorar un producto que tiene impacto en la seguridad de los ciclistas. La tecnología MIPS, que viene del inglés Multidirectional Impact Protection System, es básicamente lo que veis aquí. Es un plástico con unas bridas que se incorpora dentro del casco entre la parte esponjosa y la cabeza del ciclista. Vale. Lo que me maravilla a mí de esto es que esto surge de 2 personas que un buen día hablan entre ellos y crean esta tecnología. Estas personas son ni más ni menos que Hans von Holst, que es un neurocirujano del Instituto Karolinska de Estocolmo, que es una de las instituciones más prestigiosas en el ámbito de la medicina. De hecho, son aquellos que otorgan el Premio Nobel de Medicina. Bueno, pues un buen día este señor se junta con un ingeniero de la KTH, que es la Universidad Técnica de Estocolmo, y hablando, esto me estoy imaginando yo, hablando un buen día, el neurocirujano le dice pues, que él ha operado a muchas personas que han tenido un accidente de bicicleta, que llevaban casco y descubre que hay lesiones cerebrales muy graves. Entonces le pregunta cómo puede ser que las personas que llevan casco tengan este tipo de lesiones. Bueno, pues el ingeniero le dice que seguramente sea porque las pruebas de los cascos están basadas en un impacto lineal, que vemos a continuación. Bueno, antes que eso, un poco la evolución de la empresa. Fue fundada en el año 95, en el año 98 crearon su primera patente, ensayos en la Universidad de Birmingham en el año 2000 y fabrican el primer casco ecuestre para la práctica de la equitación en el año 2007. ¿Vale? En 2009 deciden cambiar el modelo de negocio, que consiste en lo siguiente. En lugar de fabricar cascos, su objetivo a partir de entonces va a ser llegar a acuerdos con diferentes fabricantes para instalar su tecnología MIPS en sus cascos. ¿Vale? En el año 2012 hay una sensibilidad muy grande hacia los problemas de deportistas en Estados Unidos, de la NFL,
por los impactos en la práctica del fútbol americano. De hecho, hay una película que se llama Concussion, que protagoniza Will Smith, que hace el papel del caso real de un médico nigeriano que estudió diferentes jugadores que se habían retirado, que fallecieron por circunstancias extrañas, y todo venía motivado por los impactos en la cabeza, ¿vale? Esa sensibilidad hace que, bueno, pues que esta tecnología tenga un poco más de auge y llegan a acuerdos con diferentes fabricantes de cascos, ¿vale? En el año 2015 fabrican su primer millón de capas, estas láminas amarillas, y en el año 2016 el primer casco urbano con la tecnología MIPS, ¿vale? Como digo, para mí es un ejemplo donde la tecnología, la innovación, dos personas que se juntan de ámbitos distintos, permiten mejorar la práctica del deporte y también la movilidad urbana mediante esta tecnología. ¿Cómo funciona? Como decía, la mayoría de los cascos comercializados estaban basados en un impacto lineal. Asumían, ¿vale? Las pruebas que se hacían era que las caídas eran completamente perpendiculares al suelo. Bueno, este médico dijo que eso no es bastante poco probable que una caída tenga ese impacto. En cambio, la caída es tipo rotacional. O sea, uno tiene un accidente, se cae y el impacto no tiene un ángulo de 90 grados, sino que tiene otro tipo de impacto, ¿vale? La tecnología MIPS es lo que evita que ante ese impacto rotacional, ¿vale?, el desplazamiento de la cabeza y el casco genere una fuerza que tenga un impacto sobre el cerebro, ¿vale? Lo que trata de imitar esta tecnología MIPS es cómo nuestro cráneo y nuestro cerebro es protegido con una solución acuosa, ¿vale? Y lo que permite es que se desplace ante esa caída rotacional de tal manera que el impacto sea más leve, ¿vale? Bueno, esto es precisamente lo que permite, como he dicho antes, es un plástico con unas bridas que permite que ante un impacto, ¿vale?, la cabeza no esté tan pegada al casco, produciendo una lesión mayor, ¿vale? ¿Cómo evaluaron esta tecnología? Bueno, pues aquí tenemos un poquito de matemáticas, que es mediante lo que se llama un modelo computacional de elementos finitos, ¿vale? Esta tecnología computacional se utiliza en los edificios, en las estructuras arquitectónicas para probar resistencias y diferentes fuerzas para ver la resistencia de esa construcción, ¿vale? Siguiendo esta idea, lo que hicieron fue un modelo digitalizado del cerebro y someterlo a diferentes ángulos de caídas y fuerzas, ¿vale? Aquí abajo tenéis la experimentación real, ¿vale?, pero con el computador uno puede simular este tipo de efectos, ¿vale? Esto viene avalado por más de 20 publicaciones científicas y corroborado con el neurocirujano que era consciente de qué tipo de lesiones se producían, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos un ejemplo de innovación, pero también de ciencia. La ciencia y la computación, pero sobre todo las ideas, ¿vale?, y las hipótesis permiten validar una tecnología que salva vidas, ¿vale? Bueno, hoy en día, si vemos la página web, pues han producido más de 14 millones, más de 583 modelos de cascos incorporan esta tecnología y alrededor de 103 marcas están asociadas al uso de esta tecnología. El siguiente ejemplo es la Fórmula 1, que a los que os guste, pues habéis visto cómo el diseño de un Fórmula 1 pues, ha cambiado a lo largo de los años, ¿vale? Diferentes reglamentaciones, tecnología, mecánica, etc. También hay mucha ciencia dentro de lo que es una Fórmula 1. En concreto, la simulación en CFD, que es la dinámica de fluidos computacional, que es junto al túnel del viento una manera para desarrollar la aerodinámica de un Fórmula 1, ¿vale? Esto adquirió mucha importancia en los años 90, cada vez más ingenieros se incorporaban en los equipos de Fórmula 1 para arañar esas décimas que permitieran al equipo ganar, ¿vale? Esto se basa en lo que en física o en matemáticas se conoce como las ecuaciones de Navier-Stokes, que permiten simular diferentes formas de la aerodinámica, ¿vale?, evitando así utilizar el túnel del viento, ¿vale?, permitir hacer una serie de diseños, ¿vale?, aunque también se utiliza el túnel del viento para validar los diseños que se realizan, ¿vale? Cuando hablamos de datos, pues la Fórmula 1 también es un deporte que incorpora muchos datos, porque tiene una gran cantidad de sensores, ¿vale? Y a mí un ejemplo que me gusta y lo que utilizaré como ilustración de cómo un equipo deportivo tiene que incorporar diferentes perfiles es el siguiente. Es una ilustración del equipo Red Bull, donde por supuesto los principales actores son los conductores, los pilotos, pero están rodeados de diferentes roles, como el equipo principal, los ingenieros de carrera, analistas y gente que está ahí en la oficina analizando datos, ¿vale? Gran cantidad de datos en este caso.
Esta tecnología de CFD también se utiliza para el diseño de bicicletas, manillares, para el diseño de barcos y veleros en las competiciones de la Copa América o incluso en el diseño de materiales para la natación. Con esto voy a introducir el ámbito de la analítica de datos, ¿vale? Que es un poco el área en el que yo desarrollo mi investigación. Y bueno, para aquellos que conozcáis un poco de dónde viene el auge del Sport Analytics, pues tuvo que ser Brad Pitt, que protagonizó una película de la novela Moneyball de Michael Lewis, que trajo este concepto de Moneyball y aparentemente al público normal pues le dio un poco la visión de los datos en el deporte. Pero esto viene de mucho más atrás. En esta película, en esta novela, se basa en la historia real de un entrenador de béisbol, ¿vale? Un equipo de media tabla, ¿vale? Que contrata a un estadístico, ¿vale? Para analizar las estadísticas de diferentes equipos y jugadores para detectar al talento, ¿vale? Aquel talento que no era muy destacado, pero que podía ejercer una labor muy importante en su equipo. Y la historia dice que casi ganan el campeonato de las ligas nacionales, ¿vale? Pero esto de las estadísticas en el deporte viene de mucho más atrás. En el béisbol, que es un deporte, digamos, que se pueden medir muchas cosas, pues este es un ejemplo, el box score, que se publicaba en los periódicos de la época cuando finalizaba una jornada, donde se ilustraba un poco las estadísticas principales de los jugadores de un equipo, ¿vale? Estamos remontándonos al año 1845, ¿vale? Pues hoy en día pues parece que los datos en el deporte están por todos lados, ¿vale? Todos, cuando vemos un partido, vemos a los pocos segundos las estadísticas de los jugadores, etcétera. Incluso los Simpson pues hacen un poco parodia de toda esa conjunción entre la física, la matemática, la estadística, etcétera, ¿vale? Y aquí tenéis una imagen de no hace tanto tiempo en el que estos scouters o estas personas que evalúan el rendimiento de los jugadores pues van con una hoja apuntando las métricas, ¿vale? Hoy en día todo esto se hace gracias al ordenador, a la imagen por computador, todo casi automático. Pero la pregunta es, y veremos en el caso de estudio siguiente, con el BioBasket, ¿cómo medir el talento? ¿Qué es lo que busco cuando quiero encontrar a un jugador joven, ¿vale? Barato, que pueda fichar y sea mi próxima estrella? ¿Cómo medir eso? Bueno, en el béisbol, como digo, es un deporte mucho más sencillo en el sentido de poder medir, que es a través de métricas. Métricas son básicamente fórmulas, ¿vale? Que tratan de medir el rendimiento en las jugadas de los equipos, ¿vale? En Estados Unidos, donde todo esto empezó, en béisbol pues ya se creó una asociación de investigación sobre el béisbol, que es el Sabermetrics, y años después surgió el equivalente en el baloncesto, ¿vale? En baloncesto también, y veremos en la sesión siguiente cómo se trata de medir todas las acciones ofensivas y defensivas para permitir valorar a un jugador en base a su rendimiento. Bueno, un aspecto importante es que todas estas decisiones basadas en datos están influenciando al estilo de juego. En béisbol, por ejemplo, cuando tradicionalmente lo más espectacular era ver a un jugador que lanzaba la bola fuera del estadio, estadísticamente no es lo más frecuente, ¿vale? Y estadísticamente lo más eficiente es el robo de bases, es robar bases al contrario para que puedas tú atacar y puntuar más. Eso está influenciando el estilo de juego e incluso está haciendo el béisbol un poco más aburrido, ¿no? En el caso del baloncesto, si vemos una imagen de los sitios donde tiran los jugadores, ha habido un cambio, ¿vale? Esto Rafa lo podrá contar mejor que yo, sobre el estilo de juego de los años 2000, donde hay mucho juego interior, ¿vale? Frente al año 2019-20, donde el juego exterior adquiere una mayor importancia. Y aquí veis un poco esa ilustración de cómo el juego está cambiando en base a las estadísticas. Y parece obvio, ¿no? Es más fácil tener a un jugador que anota mucho de tres, porque consigues más puntos, que pelearse dentro de la zona, ¿no? Como digo, el deporte está cambiando y la tecnología también está influenciando en la manera de ver el deporte, ¿vale? Aquí en Estados Unidos la televisión o la liga de béisbol permite ver estadísticas casi a tiempo real, ¿vale? Aquí veis, ¿vale? El porcentaje o en mapas de calor, ¿vale? De donde un jugador concreto batea, y esto puede ser prácticamente visto a tiempo real por el equipo contrario, ¿vale? En el año 2014, la empresa Microsoft llegó a un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional Americana para utilizar su tablet Surface
durante los partidos, ¿vale? Tradicionalmente, antes a esto, en los equipos de la Liga de Fútbol Profesional, ¿vale?, utilizaban el papel, imprimían jugadas a los asistentes y les pasaban las hojas a los jugadores para analizar al rival y pensar en la siguiente jugada, ¿vale? En el año 2014 llegaron a un acuerdo multimillonario entre Surface y la Liga de Fútbol Profesional, pero bueno, aquí tenéis algunos vídeos en los que aparentemente esto no fue muy aceptado, ¿vale? No sé si se puede ver. Aquí veis a un jugador de los Green Bay Packers que se le enseña la jugada anterior y parece que no le gusta demasiado lo que ve. Pues os podéis imaginar que esto, después de un acuerdo multimillonario entre Surface y la Liga, pues no es una imagen muy las tablets son resistentes, eso sí. Si vemos el siguiente vídeo, un entrenador muy conocido, acostumbrado a el uso del papel, la táctica, el bolígrafo. ¿Podemos ver el vídeo de abajo? Parece que no se acostumbraba a tecnología. Bueno, esto que parece una imagen un poco graciosa, es muy importante a la hora de transmitir la tecnología en el deporte. Al final, la gente que lo usa, entrenadores, aficionados, tienen que ser sensibles a entender lo que se les está presentando, ¿vale? Como digo, lo tradicional, y mucha gente habrá vuelto a ese sistema, es utilizar el papel, impresoras, en el que los técnicos mandan el PDF con las anotaciones y a los jugadores les entregan una hoja, ¿vale? La tecnología, para este 2014, no sé qué pasará en los últimos años, pero requiere un tiempo para ser asimilada por las personas que lo van a utilizar, ¿vale? Bueno, en cuanto a datos, bueno, un poco la historia de la NBA y los datos. La NBA es en el deporte, sobre todo en el baloncesto, generan un mogollón de datos, tienen equipos completos de analistas de datos para influenciar o ayudar al entrenador a elegir la mejor táctica con respecto al rival. Bueno, se habla de la época oscura, bueno, los años 50-70, donde la estadística era muy sencilla, ¿vale? Entre los 70 y 97, pues hay sofisticaciones en cuanto a las métricas utilizadas para medir, y lo que vivimos hoy en día, que es ya toda la tecnología de visión por computador, casi a tiempo real, ¿vale? Los coaches tienen información sobre el rival, porque eso les permite ganar campeonatos y, bueno, tener la fama de ser campeones de la NBA. Bueno, también en los videojuegos, en todo este mundo de los eSports, también hay una analítica de datos bastante avanzada, que se debe confesar que no sé cómo lo hacen porque no lo publican, no se dice cómo, pero cuando uno elige un juego como el NBA 2K, que es un juego de baloncesto, permite configurar una plantilla y te sugiere qué jugadores son los más, digamos, interesantes para tu equipo, y utiliza una serie de métricas, unas puntuaciones y unos rankings. Aquí la NBA, pues el que sea aficionado sabe que este ranking es acorde a lo que todo el mundo sabe, ¿no? La dificultad está, y como veremos más adelante, es un equipo como el Bilbao Basket que no pueda aspirar a jugadores como estos, donde encontrar ese talento en ligas menores, por así decirlo, ¿vale? Pero como digo, toda la analítica de datos, tanto en el FIFA como en el NBA, están incorporando esa analítica sobre el rendimiento de jugadores, ¿vale?, en una serie de métricas o fórmulas, ¿vale?, para medir el talento, ¿vale? Bueno, por tanto, la explosión de los datos en el deporte ha sido creciente. Aquí esto es una ilustración de una empresa dedicada a la analítica deportiva, bueno, que refleja en los principales deportes cómo ha sido la evolución de la cantidad de datos que se gestionan, ¿vale? En el caso del fútbol, pues progresivamente hemos visto cómo se incorpora tecnología, pues tanto la tecnología VAR como los GPS que llevan los jugadores, el tema del gol, ¿no?, cuando un balón cruza la línea, etc. Es habitual ver esta estampa de jugadores que están entrenando con un chaleco, que incorporan un GPS, que tratan de medir la distancia recorrida, la aceleración, la velocidad. Todo ello con el interés de conocer el rendimiento de un jugador individual, planificar entrenamientos o incluso prevenir lesiones. Por tanto, es habitual ver en los campos de fútbol a personas con ordenadores analizando individualmente el rendimiento de los jugadores. Digamos que hoy en día el que no corre se sabe. ¿Vale? Bueno, volviendo y es habitual también ver este tipo de visualizaciones, empresas que
que ofrecen sus servicios para analizar datos, incluso en los canales de televisión es habitual ver el análisis de los partidos de esta manera, ¿vale? Por acabar, me gustaría reflejar el hecho de lo que hizo el Liverpool hace unos años, que fue incorporar a un físico, William Sperman, como jefe de datos del club, ¿vale? Will Sperman es doctor en física por la Universidad de Harvard y trabajó en el CERN, en Suiza, ¿vale? La incorporación de esta persona se dice, sobre todo en el mundo del fútbol, que fue un antes y un después, porque permitió estandarizar el uso de técnicas de inteligencia artificial en el deporte, ¿vale? Utilizando los datos de GPS y de seguimiento de los jugadores para identificar aspectos tácticos, ¿vale? Y momentos clave de los partidos. Aparte de esto, se comenta que el Liverpool tiene un sistema bastante eficiente a la hora de fichar jugadores y sobre todo venderlos. Saber cuándo un jugador ha llegado a un tope y es mejor venderlo, ¿vale? Jugadores como Coutinho, bueno, el fichaje de Firmino y bueno, los fichajes que está haciendo el Liverpool supuestamente está basado, como digo, supuestamente porque no lo publican, no dicen cómo lo hacen, pero dicen que lo hacen, ¿vale? Y esto que puede ser antes y un después, el año pasado el Manchester City también fichó a un astrofísico en este caso, ¿vale? Bueno, fichó a 4. ¿Vale? También con la tendencia de crear un departamento de datos, ¿vale? Que les permita analizar toda la información que genera el club, ¿vale? Y utilizarla para la mejora del rendimiento o la victoria del equipo, ¿vale? Por tanto, volviendo al ejemplo de la Fórmula 1, a mí me parece un ejemplo interesante de cómo un equipo deportivo, ¿vale? Poco a poco debe crear estructuras o perfiles como este, donde podemos pensar que los pilotos son los jugadores o los atletas, los servicios médicos tienen que tener una interacción muy estricta con los jugadores, con los entrenadores, preparadores físicos, pero también este rol de analista de datos, que no debe estar cerca del jugador, pero debe estar relacionado con el resto de integrantes de un equipo, ¿vale? Como perfiles nuevos en la práctica del deporte. Por último, por finalizar, volver un poco a la primera imagen que decía, donde tecnología, deporte e innovación son un equipo ganador. Con esto